Ya se ve perfecto. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Más que Palabras en este último día del mes de febrero. No, porque tenemos uno más, 29, que ya saben que además conmemora una celebración muy especial que dejamos para el final del programa. Es un día raro, se lo voy a decir ya, mañana es un día raro y se celebra el Día de las Enfermedades Raras, por eso hablaremos al final de ese asunto. Pero antes, en este 28 de febrero, tiempo para la tertulia, el análisis y el debate, como siempre, centrado en la actualidad y con buenos amigos, con contertulios, que además incorporan hoy una novedad que ahora les vamos a mostrar. Domingo García Pozuelo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien. Hablando de días raros, mañana es día raro también porque cumpleaños el raro del presidente del gobierno. Ya está, ya ven cómo viene Domingo, como siempre, con ganas de polemizar y de meter ahí su visión, la uña. Gracias por acompañarnos, Gracias Domingo. a ti. Que no lo tenemos previsto hoy porque ya han pasado unos cuantos días y ahora el análisis es otro, pero habrás estado muy pendiente del incendio de Valencia, ¿verdad? Sí, muy pendiente, porque además han dicho cosas que no son ciertas y se habló, incluso una declaración que dijo que es que los arquitectos no nos preocupamos y no creemos que los edificios se incendien. Luego ha tenido que salir el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos diciendo que usted no digan esas barbaridades. Además tenemos una normativa absolutamente exigente que hay que cumplir. La otra cosa es que luego al final, pues a pesar de todo, no funcione en algunos casos o haya materiales, como es el caso de este edificio, que a lo mejor estaban autorizados en el momento en que se hizo y que ahora con el código técnico no lo están. Pues tenemos más asuntos que ese, desde luego, y más voces para el comentario. Jesús Vicente, ¿qué tal estás? Bien, vamos, bastante bien. ¿Todo en orden? Por de pronto sí, todo en orden. ¿Cómo va el sindicato? ¿Cómo ha empezado en este 2024? ¿O qué? ¿Está siendo intenso, intenso. Reivindicativo porque no se soluciona nada. En La Rioja seguimos teniendo los mismos problemas estructurales ya que teníamos desde hace muchísimos años. Me he acordado mucho de tus palabras aquí, semana tras semana, cuando vemos la diferencia de salarios entre comunidades, los problemas estructurales de nuestra región para conseguir profesionales en el sector público y en el privado. En todos. Si estamos viendo los titulares de los periódicos que todos los días cerca de 40.000 riojanos se desplazan a otras comunidades limítrofes para trabajar, seguramente porque tengan mejores condiciones económicas que las que tienen aquí. Y muchos me dirán, dice, pues si es que en muchos ámbitos la media de La Rioja está muy equiparable a la media nacional. Pero es que antes estábamos muy por encima. Eso es. Lo que se está reduciendo y lo que nos está igualando es a la media nacional y que pronto nos quedaremos por debajo en muchos ámbitos de esa media nacional. Ya vienen los problemas. Ángel Maestre, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. Tú eres un hombre sin fronteras, viajas por aquí y por allí. ¿Notas también esa circunstancia, que La Rioja se va quedando un poquito atrás? Yo creo que es un tema evidente, es un tema como palpable, tangible. Has trabajado hace poco en Castilla y León, también en Navarra, tienes proyectos. Se nota una diferencia tremenda. Cuando sales fuera, creo que... Insisto que la problemática que tenemos aquí en La Rioja es evidente y algo hay que hacer, porque pasan los años y no pasa nada. O sea, todo sigue el mismo proceso, ¿no? Gracias por estar con nosotros. A vosotros por compartir. Y se incorpora, debuta en este tiempo televisivo una compañera de esta multimedia, Inés Martínez, periodista y politóloga, que es un lujo tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias. ¿Con qué ánimo te enfrentas a este reto? Es de los pocos que te faltaban ya. Sí. La tele, ¿no? Pues bueno, a ver qué tal. Me han dicho un poco de todo, que venga calmada, que venga con ganas, que venga con el cuchillo. Sobre todo con naturalidad, Sí. Con naturalidad. Inés es una compañera extraordinaria, trabaja sobre todo en la parte digital de nuestra multimedia, que por cierto nos ha dejado unos días sensacionales de tráfico, de visitas, la gente, sobre todo con las noticias de los tractores, de las manifestaciones de agricultores y ganaderos, picos de miles de usuarios. Ha sido tremendo, sí. La verdad es que se ha notado el esfuerzo porque ha sido mucha gente implicada, sobre todo en el directo que había desde las 6 de la mañana, constantemente siguiendo los tractores por dónde iban y cuáles eran las circunstancias para ayudar a la gente a que supiera por dónde podía ir y por dónde no. Se ha notado, sí. Me imagino que en estos días o estas horas lo del Ebro, ¿no? Está Totalmente, siendo ahí la noticia más calentita. Vale. Sí, parece que de momento va bien. Vale, muy bien. Bueno, pues empezamos. Vaya día para debutar, para comenzar la tertulia, Inés, con ese follón político que tenemos. Domingo, decías antes de empezar, pues es que se acumulan unos detrás de otros, ¿no? Ahora estamos con el caso Koldo, que ya no es caso Koldo, es el caso Ábalos. ¿Cómo estás viendo este enésimo problema para la legislatura
que en realidad no ha hecho más que comenzar. Hombre, la verdad es que lo miro por una parte con desesperación y por otra con tristeza, porque me parece mentira que un país que con tantos años ya de democracia no hayamos aprendido a tener una política y unos políticos que se comporten con un mínimo de respeto a la sociedad, porque en el fondo están jugando con nosotros, con los ciudadanos y con el dinero y los presupuestos públicos de los ciudadanos, que son los que aportamos con nuestros impuestos. Yo ayer he oído algunos comentarios favorables en el sentido de que era el mejor discurso que se había oído en el Congreso de los Diputados, el que dio ayer Ábalos, o su comparecencia. Y la verdad es que hay gente que respeto, buenos periodistas, personas que escriben artículos que los sigo con interés, pero realmente yo no encuentro ningún mérito en el discurso de Ábalos, porque me parece que es un poco como cuando Andrea Camilleri, el periodista que creó la saga de Montalbano, Sí. un escritor siciliano, en una de sus novelas habla de los Pizzini, que son unos mensajes que mandaba Totorrina desde la cárcel a sus... Los papelitos aquellos que mandaba y tal. Claro, mandó unos recados allí diciendo que ustedes querrán hacer muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas, como diciendo, ojo al dato, que aquí estoy yo para soltar lastre y que caiga quien caiga. Claro. Realmente es una mafia, en el sentido más puro de la palabra, porque claro, juegan allí con unos intereses personales que están jugando al mismo tiempo con toda la sociedad. Bueno, es el otro día Armengol, la presidenta del Parlamento, con unas mascarillas allí de millones de euros que se gastaron, que están inservibles, que luego pides un dinero a la Unión Europea y oculta y dicen que son correctas cuando las tienen ahí almacenadas, y que ayer salga haciéndose la ofendida por todo lo que está sucediendo, cuando sabemos que en la plena pandemia a las 2 de la madrugada estaba tomando copas cuando toda la población estábamos confinada, pues hombre, es que son detalles, claro. Hay más, no me voy a extender, pero realmente dices, bueno, ¿esto qué es? Hombre, un poco de respeto, que es que no somos tan imbéciles. Luego entraremos en esos detalles porque el asunto tiene muchas derivadas y muy interesantes. Jesús, Chuchi, ¿cómo lo estás observando? ¿Cómo lo ves? Yo siempre desde la presunción que hay que tener con este tipo de cosas. Eso es. Al señor Ábalos se le está exigiendo algo por haber nombrado a alguien. En principio el señor Ábalos no está imputado, no está investigado y al que nombró está imputado, pero ni siquiera está condenado todavía. O sea, desde ese punto de vista, el listón se pondría muy alto, porque al señor Ábalos alguien lo habrá nombrado. Claro, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades políticas? La misma exigencia que se le puede exigir a este señor por no haber tenido cuidado a la hora de nombrar a sus colaboradores, se le tiene que exigir al que nombró al señor Ábalos. El problema de aquí es que se ha creado una administración paralela tan grande, que hay un montón de puestos de trabajo o de nombramientos, no por de puestos de trabajo, que al final hay que dárselos a alguien. Y en muchos casos el mayor mérito que ese alguien tiene es o ser amigo o tener el carné del mismo partido político del que gobierna. Y esto pues lleva a unos problemas que nosotros desde hace años llevamos criticando, porque estamos pidiendo desde hace muchos tiempos que se amorticen muchos de estos puestos de trabajo. Asesores. De asesores, de cargos de libre designación que todos los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, tienen. Que esas mismas funciones y a un coste muy inferior las podrían ir asumiendo funcionarios de los ministerios o de las comunidades autónomas para desarrollarlos igual o mejor, porque tendrían mucha más experiencia en esos puestos de trabajo. Pero no nos hacen caso, o sea, siguen con sus nombramientos, siguen con sus sueldos astronómicos y pues al final veremos a ver lo que pasa en el desarrollo de las investigaciones y del juicio que se tenga que desarrollar. Está bien, ahí el matiz, ha dicho Chuchi, el presunción de inocencia y esa cuestión de la responsabilidad política, claro, que es un concepto subjetivo, ¿hasta dónde llega? ¿No? Sí, sí, claro. ¿Hasta qué peldaño subimos esa responsabilidad? Porque al señor Ábalos alguien lo ha nombrado, igual que el señor Ábalos nombró a sus asesores. Sus asesores. Ángel, el fondo y la forma. Contigo siempre está muy bien analizar el fondo y la forma. No sé si tuviste ocasión también de contemplar ayer parte de la comparecencia. Sí, lo vi. Vale. Lo vi y, ¿Con qué quieres empezar? Bueno, ¿Con el fondo o con la forma? A ver. Hemos nombrado que esto hace sentir desesperación y tristeza. A mí me da asco. Sí. O sea, es asco lo que siento cuando surgen estas cosas, aparecen estas cosas, porque no aprendemos nunca. Sí que la velocidad de las noticias, además, nos hacen taparlo, porque del caso Berni ya no se acuerda nadie. Claro. ¿Sabes? Entonces ya estamos en el caso Coldo, en el caso Ábalos, que genera, como tú has dicho, muchas derivadas. Pero sí que discrepo en cuanto a la calidad del discurso. A ver. Porque la calidad del discurso estuvo muy bien. Fue, vamos, absolutamente el culmen de la oratoria. ¿Te gustó? Porque en el discurso uno lo que hace es generar la
ansiedad de saber qué va a pasar. Entonces, lo que cuenta es una historia. Cuenta una historia, además bien es una historia de venganza, es una historia de que le va a salir un grano al presidente, que evidentemente, como el tema de los nombramientos es alguien está por encima, la decisión es, claro, hay que defenderse, ¿no? Extirpar lo que tiene allá y le da igual quién sea, en el momento en el que sea, porque volvemos a estar en un circo. Es una situación es absolutamente convulsa en el partido, que tienen que reaccionar ahora. Pero fíjate ya la paradoja de todo esto, que si nos fijamos en la ley de amnistía, tenemos a gente para amnistiarlos con una serie de delitos, etcétera, etcétera, y ahora este hombre, sin estar imputado ni investigado, resulta que lo extirpan. ¿Por qué? Porque el objetivo realmente siempre es no gobernar, es juntar a toda la gente que piensa igual que yo, que son mis amigos y tienen el carné, para vivir de eso. Y eso es lo que sucede. Hay una sensación de impunidad. No hemos aprendido a controlar la corrupción. Y realmente da asco. Y todo lo que va a suceder ahora, pues es un espectáculo del cual estaremos hablando muchos días. Muchos días. Bueno, a no ser que se solape con otro. No, distinto, pero la maniobra que pensaban que este hombre se iba a ir por el respeto a las siglas y porque era un gran componente del partido, ¿no? Pues resulta que se les ha vuelto. Se les ha vuelto y además tiene capacidad de enfrentamiento, domina la oratoria, domina la historia, domina el discurso y vamos a ver qué va a pasar. Se va al grupo mixto. O sea, fíjate cómo se está desvirtuando los partidos nombrados, pues 4 de Podemos, este se va, son 5, se van para allá. Canario. A ver si resulta que van a tener que amnistiarlo para que vuelva y vote, ¿no? O sea, es que vuelvo a decir que mi sentimiento cuando veo todo esto es asco. Pues no es un tema sencillo para empezar. Inés, ¿tú cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación respecto al discurso, me sorprendió mucho ver evidentemente se veía venir que iba a estar dolido por esa presión que sintió del partido. Más es que no lo quiso ocultar, ¿eh? No, de hecho lo dejó ir Sí, totalmente. Sí. Es un hombre de partido, que lo curioso es que él ha jugado una ambigüedad porque él siempre ha defendido que había que hacer lo que el partido decidía. Da igual cuál fuera tu posición. Claro. El partido mandaba y tú eras un hombre de partido y tenías que seguir como esa secretario de línea. organización, él entiende lo que es Claro, cumplir las directrices. Y en muchas ocasiones en las que el partido se ha visto en circunstancias de muchos problemas, él ha defendido eso. Y ahora que le ha tocado, no quería hacerlo. Exacto. Se ha visto obligado y no le han quedado otras narices. Y bueno, hay que ver las consecuencias que esto tiene para el partido. Como él dice, pierden un diputado, claro. con una situación en el Parlamento muy apretada y con unos presupuestos generales, con unas votaciones ahora mismo que necesitan ese voto. Muy comprometido. Hablando de Congreso de los Diputados, tenemos también testimonio de lo que ocurría esta misma mañana, porque hablamos de lo de ayer, pero se van sucediendo las reacciones y las interpretaciones pues, a un vértigo que también hay que decirlo, nos gusta y nos apasiona. Congreso de los Diputados esta mañana, Feijóo y Pedro Sánchez se enzarzaban naturalmente en torno a esta polémica, al asunto Koldo, al asunto mascarillas, al asunto Ábalos. Vamos a verlo. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones.
colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento. Y, en tercer lugar, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Esto acaba de ocurrir, se lo mostramos, este es un programa pegado a la actualidad, por eso, antes de entrar en debate y continuar con este asunto, tenemos que acercarnos a otro río revuelto, que es el Ebro, porque, Inés, lo comentábamos hace un instante, pendientes todos de esas crecidas con las lluvias de los últimos días, y estamos ya en disposición de conectar con Roberto Barona, que es el subdirector general de emergencias, porque hoy es el día clave. Vamos a ver si podemos charlar con él y que nos dé la última hora. Roberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Lo primero, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es ahora mismo el momento que se vive en nuestra comunidad en la cuenca del río Ebro? Bueno, hay que diferenciar dos puntos. Uno sería el propio Logroño, que ya está bajando. El pico del nivel del agua llegaron a los 955. No ha habido afecciones que destacar, más allá de filtraciones que ha habido en el Rincón de Julio, pero que no han interrumpido el día a día o las labores del establecimiento. Y ahora lo que nos estamos observando, lo que estamos pendientes es un poco esa crecida, cómo va evolucionando aguas abajo de cara a lo que es Alfaro. Actualmente en Alfaro tenemos 973 metros cúbicos por segundo, y hay una previsión. Lo que pasa que esto de la previsión, como digo, es algo estimativo porque hay factores que influyen, pero la previsión es que habrá unos 2.200 metros cúbicos por segundo allá por las 4 de la tarde, ¿no? También es cierto de que en Logroño a las 10 de la mañana se calculaba que podía llegar a los 1.100 y sin embargo se han quedado en los 955 de pico. Por eso las estimaciones hay que cogerlas con mucha prudencia. Pero no obstante, insisto, Logroño ya la crecida va para abajo, aguas abajo, y se prevé que a eso de las 4 de la tarde pueda llegar al pico Alfaro. Estamos viendo imágenes precisamente de Logroño, de esa crecida del Ebro, que para miles de vecinos es un espectáculo. Se acercan a inmortalizarlo, a sacarlo en fotos, en vídeos, a verlo, pero lo estamos comprobando. Detrás de esta clase de emergencias hay muchas personas movilizadas para que no haya ningún problema. Y se avisaba de que esta era una crecida, o es una crecida histórica, como en décadas, ¿no? Bueno, ha habido picos de crecidas anteriormente más importantes que las que ha habido ahora. De hecho, ha habido afecciones que sí que han producido daños o siniestros. En esta, yo creo que para Logroño se preveía una situación más complicada de la que ha sido, gracias a Dios. Y bueno, lo que queda ahora un poco esperar a ver cómo a lo largo del día evoluciona y en los sucesivos días, porque claro, lógicamente esto todo va a afectar de los desembalses, de los deshielos, de la cantidad de agua que pueda volver a caer. Pero bueno, a día de hoy, como he dicho anteriormente, insisto, lo que es la afección que hoy nos ocupa, ya está aguas abajo de Logroño, no ha habido incidencias significativas y estamos un poco expectantes de ver qué es lo que pasa en la zona de Alfaro. Entendido, porque ahí es cuando ya se suman los cauces que vienen del norte, sobre todo de Navarra, que aportan muchísima agua, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que es el Aragón y el Arga. Ya sabes que, si no recuerdo mal, que dicen que hay un refrán que dice que 3 ríos son los que el Arga y Aragón que hacen al río Barón. Por tanto, sí que también es cierto que los datos que disponemos ahora mismo a las 11 de la mañana, que tanto estos 3 afluentes están disminuyendo y están bajando con menor intensidad. Hay que poco esperar a ver la evolución de la suma de esos caudales, de la ola que nos viene aguas arriba, y a ver cuando llega a la zona de Alfaro, a ver cómo evoluciona. Entendido, pues que se quede, como estamos viendo de momento, en esa imagen llamativa, en esa postal para el recuerdo y en ese río Ebro caudaloso que de momento, al menos en buena parte de su discurrir por la comunidad, está siendo así, sin incidentes. Gracias, señor Barona, que vaya muy bien el resto de la jornada. Nada, gracias a vosotros y a pasar buen día. Eso es. Pues siempre que, Ángel, esto te va a gustar. Hay un refrán chino del que yo siempre me acuerdo en estas cosas, dicen los chinos, refiriéndose a la economía, siempre que baja mucha agua, va turbia.
sea, siempre que hay mucha agua en el río es porque va turbia. Te gusta, ¿eh? Creía que me lo ibas a decir en chino. No. Bueno, en fin, bueno, pues que están las aguas turbulentas, como decíamos, ¿eh? Recuperamos el capítulo anterior en Página Política. Hemos visto Congreso de los Diputados, ese enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. Sánchez, Ángel, respondiendo pues como suele hacer también él en estos enfrentamientos, no se achica, ¿eh? No solamente no se achica, sino que conoce perfectamente los instrumentos y las herramientas para debatir, para discutir. Sí. Tú me dices algo, pues yo te digo lo mismo, lo que has hecho tú, ¿no? O sea, es un maestro en esto, o sea, esto hay que reconocerlo. Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro. Chuchi, ¿alguna reflexión más, alguna consideración? ¿A dónde crees que puede desembocar? A ver. En toda su carrera política. Sí. Porque ahí está su trayectoria y lo que ha tenido que superar para llegar donde está. Yo antes decíais que si Ábalos era del partido. Yo no sé si lo que le ha dolido más es por ser de partido o por ser del presidente. Porque si yo creo está bien visto, está bien visto. que lo que le ha llegado a doler es que no le ha sacado nadie la cara, y más por quien él ha dado la cara, Sí. que es lo que a mí me parece que es lo que le está pasando. ¿En qué va a derivar? Pues no lo veremos. Hoy por hoy son todo noticias, ya veremos a ver a través del juicio y la investigación que se lleve a cabo en qué deriva, si hay más imputaciones, si no hay más imputaciones, si el señor Ábalos pasa de ser... Bueno, de momento tiene la protección del aforamiento, ¿eh? El aforamiento, pero bueno, que además el aforamiento lo único que te hace es llevarte de un tribunal a otro. Sí, Que tampoco, al final, si tienes que llevar una causa, la lleva, en vez de llevarla a un tribunal, la lleva a otro, y no tiene más cosas. Pues ya veremos a ver y hasta dónde llega. Y con lo que dijo ayer, a ver si se atreve a decir lo que dijo ayer, a dar las respuestas ya que ha dado él dijo algunas que hoy, daba. en alguna entrevista, creo que ha estado en la radio. Sí, ¿verdad? pero ha dicho que no iba a tirar de la manta. Ah, no. Bueno, pues tendremos que A mí me ha seguir sorprendido esperando. mucho la velocidad que ha llevado todo esto. Ha Sí. sido como... Porque a veces en Vertiginoso este tipo también, de casos se diluyen en el tiempo a ver si se le olvida a la gente, porque en el fondo él no está imputado, por lo tanto podían haberlo dejado medio pasar si hubieran querido y no. Han dicho a por ello y... Le han dado una categoría mayor al pasar de Koldo, el famoso asesor, al exministro. Totalmente. Exministro, con Sí, mucha sí. rapidez, como dice Ha sido muy Inés. rápido. Ya. De cualquier Sí. manera, Ábalos ha aprendido del maestro a defenderse, o sea, el manual de resistencia lo tiene clarísimo. Sí. Debería haber aprendido cómo funciona su jefe y ahora lo va a poner en práctica. Es otro refrán y es habitual. La mejor defensa Es un buen ataque, o sea, es eso un sí. buen ataque, es un buen ataque. Hablando de los orígenes, y está muy bien porque se ha recordado estos días, Domingo, que en el famoso coche con el que se recorrió Pedro Sánchez toda España y las agrupaciones socialistas para conseguir la Secretaría General del partido, entre los que estaban en ese vehículo estaban Ábalos y estaba su asesor, Koldo, ¿eh? Estaban con él. Bien, yo antes de entrar en ese pequeño detalle, lo que sí quiero es comentar lo que ha dicho antes Ángel, A ver. que yo entiendo su punto de vista, porque además es su profesión, es decir, él analiza las cosas con su experiencia y sus conocimientos como profesional del tema, pero claro, yo es que lo que no quiero ver en un acto, si yo quiero ir al teatro, voy al teatro. Ya. Lo que yo no quiero es ver una Sí, representación sí. en el Congreso de los Diputados, ahí es donde está la diferencia. Por lo tanto, yo el discurso, si lo leo en un contexto que es el de una obra de teatro, pues puedo decir, oye, desde el punto de vista lingüístico, de sintaxis, de cómo ha organizado, porque esta mañana he leído que no se sabe quién ha escrito el discurso, porque él dice que no tiene secretaria, pero probablemente alguien también le habrá ayudado a decir lo que dice. Pero no porque yo quiera minusvalorar a Ábalos en sus capacidades, sino porque probablemente no le hemos oído nunca a él y a muchos otros políticos En su propia voz, ¿no? en su propia voz esos conceptos y esa manera de articular su defensa. Pero claro, es que insisto, yo estoy ante un espectáculo que no es una obra de teatro, porque para eso vamos al Bretón. Ya. O voy al cine y me veo una película. Lo que yo quiero es de un político que explique las razones por las que hace y por lo tanto me abstraigo de esa teórica calidad que pueda tener el discurso porque no me interesa. Respecto al tema este, pues es que realmente es muy chocante porque Santos Cerdán, Sí. este casi paisano nuestro porque es de la Ribera Navarra, pues resulta que es el que presentó a Koldo y el tal Koldo era un portero de un meble, por decirlo de una manera menos ofensiva. Un lupanar. Un lupanar. Y entonces al final resulta que este le presenta a Ábalos y luego es el que introduce en el partido al tal Koldo, que a su vez está relacionado con Sánchez porque es el que custodia
dicen, supongo que de una manera metafórica, abrazándose toda la noche a las urnas donde tenía los avales Pedro Sánchez. Y claro, ponen a un gorila sujetando aquí unos avales porque no se fían ni siquiera entre ellos mismos, porque Susana Díaz podía decir que esta me puede sabotear mis propios avales, cuando a su vez además Pedro Sánchez consta, vamos, que no es algo que yo diga, que falseó las urnas y que le tuvieron que retirar, pues eso, cuando estaba en su intento de irse, bueno, de hecho echarle... Aquella cortina, ¿no? Aquella cortina y echarle de secretario general. Oye, ¿qué mérito tiene pasearse por toda España con un coche ya antiguo y llevando a estos dos personajes? Pues para mí ninguno. Es una parte de la política, es un acto que es en defensa de unos intereses que, claro, si tuviéramos ahora, yo no sé, 20 años y estuviéramos en el inicio de la democracia, pues estaríamos absolutamente ilusionados, como lo estuvimos en su momento, porque entendíamos que era un cambio absolutamente y nos daba una dimensión diferente de la vida. Es decir, yo aprendí a ser demócrata desde el inicio de la democracia, porque antes éramos como si esto fuera Corea del Norte. Salvando las distancias, es decir, no sabíamos cuál era la realidad porque estábamos viendo sombras. Entonces, al final, claro, en estos momentos lo que estamos viendo es una ambición personal, no solo de Sánchez, de todos, por estar en el poder, por mantenerse en el gobierno, y a partir de ahí, pues claro, a mí que se paseara con un coche por toda España para conseguir los avales de las distintas agrupaciones, pues es un acto meramente personal, de orden político y dentro de un partido. Pero lo que decía Chuchi. Sí, ¿Eh? le sirvió. Y lo que decía Chuchi, que quizás también no solo es una cuestión que era hombre de partido, sino que era hombre del presidente. Y terminamos ya antes de publicidad con una última reflexión. Toda corrupción es una fractura moral y ética, pero en este caso, Inés, ¿te acuerdas de cómo estuvimos con las mascarillas, cómo estábamos sin material médico, cómo estaban los doctores en el San Pedro, con bolsas de basura y lucrarse? También, como estamos diciendo, siempre con la presunción de inocencia por delante, lucrarse en una situación como la que vivió no solo España, todo el mundo, pues todavía es más sangrante, ¿no? Esto lo hace muy doloroso, evidentemente. Y luego resulta muy sorprendente por parte de Ábalos que alguien de su extrema confianza, como era Koldo, que estaba reuniéndose en los despachos de al lado con personas ajenas al ministerio, y que a Ábalos le decía gente del ministerio, mira a ver, que aquí, mira a ver, mira a ver, mira a ver. Eso visto desde fuera es muy doloroso, en una situación en la que estábamos viviendo como aquella es... Todavía más doloroso. Pues hacemos una pequeña pausa y a la vuelta más asuntos, que como ven el río baja muy revuelto, como el Ebro en estos días hasta ahora.